imagen venimos aquí, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues impresionada. Hola, Moreno. Por lo que tenemos en la actualidad también. No se puede añadir ni una palabra a lo que ha dicho Fernando. Es lo que hay. Bueno, pues tenemos a Jorge Cabezas, periodista e investigador también, y a Ricardo Magaz, criminalista, para ver varios temas. Hoy me había comprometido a las 10:05 de la mañana, cuando empezó el programa, a hablar con una mujer que denunció en 1982 que en el hospital en el que ella dio a luz a un bebé, este fue robado. Incluso le dijeron que había fallecido. Estaba hablando con ella esta mañana, me ha dicho que tiene algunas pruebas que le hacen sospechar que ese bebé nació, sobrevivió, que no estaba enfermo y que pudieron habérselo robado. Se ha encadenado en el Palacio de la Generalitat de Valencia desde el sábado y dice que allí no se mueve hasta que le solucionen su caso. Son casos que se investigan. Nos dan cifras en las que se dice que en España hay una lista de 300.000 bebés robados. Imagínense, son 300.000 padres y 300.000 madres que están buscando a sus niños y que no saben nada de ellos. Y son casos en los que no hay casi información. A mí lo que me parece muy terrible es que tengan que ser las madres o los padres que se conviertan en madres corajes para que en sus casos se salten a la luz pública, para que las administraciones, la Fiscalía, la Policía se tome interés. Yo creo que este caso no se ha querido investigar. Este caso y todos los casos de los niños robados y tal, no se ha querido llegar hasta el fondo. Se ha ido de alguna manera pasando el tiempo y tal, ¿no? Para ver si con un poco de suerte todo prescribe, todo se olvida, los principales imputados mueren. Y yo creo que este es un escándalo tan grande de la democracia. Es decir, que habría que tomar ya cartas en el asunto. Yo, por ejemplo, pienso que dilatar más la creación de una fiscalía específica para los casos de los niños robados es poner puertas al campo. Es decir, que habría que hacerlo ya. Sí, bueno, se baraja la cifra de 300.000, es cierto. Hay que decir que en esos 300.000 entrarían los niños robados, los niños adoptados de forma irregular, compraventa, etcétera, etcétera. Esto empezó en la época del franquismo como una depuración, digamos, ideológica, ¿no? Se calculan unos 25.000. Pero claro, como muy bien dice Jorge, es que hasta el año 80 y tantos, 88, 89... Incluso los 90. Y 90 ha ocurrido eso. Desde un punto de vista técnico, ¿por qué esto ha sido así? Bueno, por el dichoso artículo 30 del Código Civil, que se ha reformado hace escasamente 3 años. ¿Qué decía el artículo 30? Pues el artículo 30 decía que cuando el niño nacía, cuando el neonato nacía, hasta las 24 horas no era persona jurídica. Sí. Y por tanto no había necesidad de, en el caso de fallecimiento, de inscribirlo ni en el registro civil ni en el libro de familia. Y ahí era donde había un campo, ¿verdad?, absolutamente abonado para que los indeseables... Enseguida hablamos con Pratxa, que es esta mujer que nos va a contar su caso, pero ahora nos vamos a ir a Córdoba. También les contábamos a las 10:05 de la mañana con nuestro compañero José Carlos el juicio que ha comenzado contra 3 personas que están acusadas de maltratar físicamente y de abusar sexualmente de varias personas con discapacidad que estaban en un centro de acogida, en lo que es la Cruz Blanca de Córdoba. Entre esas personas que están acusadas de cometer esos delitos de malos tratos y de abusos sexuales está el padre Manolo, quien niega, junto a los otros 2 implicados, imputados o sospechosos, quien niega absolutamente haber cometido estos abusos. Enseguida hablamos con José Carlos porque hoy tocaba declarar a las víctimas, ¿no?, que tenían hasta un 90% de discapacidad en algunos de los casos. Bueno, yo lo que no quiero pensar es que esto sea un ataque contra la Iglesia, ni mucho menos como se está diciendo, ni que había dos partidarios del padre Manolo, detractores del padre Manolo. Aquí hay una denuncia previa de una madre de una víctima. Hay una investigación policial, hay una investigación judicial, hay un caso que sale de esta misma testificación de este testigo protegido, donde ya se ha condenado a una persona, es decir, a 5 años por abusos sexuales. Entonces, yo creo que hay los suficientes elementos como para que, evidentemente, la justicia intente indagar hasta dónde son verdad los hechos que ha denunciado esta madre. Entonces, a partir de ahora, es decir, evidentemente, toda la presunción de inocencia para el padre Manolo, es decir, pero evidentemente hay muchas pruebas o muchos indicios de que allí se cometieron abusos. Incluimos en la tertulia a José Carlos. José Carlos, ¿estás ahí ya?
Aquí estamos, Mariló, aquí seguimos muy pendientes de lo que está dando de sí esta segunda jornada del juicio. Bien lo decías tú, una jornada dedicada sobre todo a la declaración de esas presuntas víctimas de los malos tratos y de los abusos sexuales, Mariló. Mira, José Carlos, en la mesa está con nosotros un criminalista que es Ricardo Magaz, y también está Jorge Cabezas, periodista, es compañero nuestro, también investigador. Vamos, José Carlos, porque la gente quizás no sabe los detalles cronológicamente de lo que se sospecha que ocurrió. Si no te importa, vamos a ir recomponiendo esa historia, José. Bueno, pues sí, Mariló, podemos contar que todo esto se originó después de una denuncia anónima. La policía, bueno, pues que alertó de estos presuntos hechos que se estaban ocurriendo en esta residencia de la Cruz ¿Quién puso la Blanca, denuncia? aquí en Córdoba. Es una denuncia anónima. Al principio todo esto fue de manera anónima, se comenzó a investigar, viendo un poquito pues la posibilidad que habría de que se estuviesen cometiendo estos hechos que se han denunciado, y esto pues terminó en un primer juicio que, como bien habéis dicho ahí en plató, que hace un par de años, en el año 2009, ya se condenó a una persona a 5 años de prisión. No se llegó a celebrar el juicio porque ¿Quién era esa llegó persona? a una especie de acuerdo. Era como una especie como de aprendiz, no formaba parte de los hermanos de la Cruz Blanca, era, como decimos, una especie de aprendiz. Que iba como puntualmente. Que él reconoció. Él iba en algunas ocasiones, así es, había trabajado, había colaborado allí varias veces, y él, antes de que se celebrara el juicio, reconoció 3 casos concretos de abusos sexuales a estas personas que, como decimos, tienen un alto porcentaje de discapacidad psíquica. ¿Y quién dijo él que había cometido esos abusos, José Carlos? ¿Cómo que quién dijo él? Sí, cuando el detenido, el condenado, ¿a quién acusó de cometer esos delitos? ¿O se inculpó él a sí mismo nada más sin culpar a nadie más? Él se autoinculpó y ya, bueno, pues él, como decimos, no llegó a celebrarse el juicio. Él reconoció esos 3 presuntos abusos sexuales, y esta persona ingresó en prisión, una pena de 5 años de cárcel. A raíz de este juicio se siguió investigando y ha desembocado en esta nueva causa judicial en la que 3 personas se sientan en el banquillo. Claro. El hermano Manolo, otro hermano de la Cruz Blanca y después otra persona más. Claro, entiendo, José Carlos, Jorge y Ricardo, que después de que se detuviera y que se sentenciara al primer inculpado, hubo nuevas denuncias. Eso es así. Claro, siguió la investigación. La investigación siguió su curso. Porque la sospecha era latente. Claro. Y además hay que decir, por ejemplo, que la comunidad franciscana, la Iglesia, se adelantó a pagar 5.000 euros de indemnización a la familia de uno de los abusados. Es decir, por este individuo. Es decir, que de alguna manera reconocían o querían tapar el escándalo antes de que se produjera. A mí, por ejemplo, cuando pasan esta serie de casos y tal, ¿no? ¿Por qué no se investigó por la propia orden franciscana todo lo que podía haber de cierto en eso? ¿Por qué el arzobispado no toma cartas en el asunto y por qué investiga? Es decir, siempre tenemos la sospecha o tal de que estos casos se intentan tapar. Y esto no es un ataque contra la Iglesia, ni contra ningún clero, ni contra la doctrina, tal. Es decir, esto es un delito. Sí lo es. Ahora continúo escuchando a Jorge con este relato que había iniciado José Carlos, pero hoy declaraban esas víctimas. ¿Qué han dicho? ¿Me oyes, José Carlos? Te he perdido el sonido. No te escucho. Bueno, una vez más pedimos disculpas por no escuchar a nuestro compañero, pero bueno, retomamos enseguida ese sonido, por lo menos para que nos pasen la información de lo que han... ¿Me escuchas ya, José Carlos? Bueno, que me darán información de lo que han dicho esos testigos, porque era lo que nos faltaba conocer, es decir, los que habían sido agredidos, maltratados y presuntamente abusados sexualmente, pues tenían que declarar hoy. Perdona, entonces, Jorge, continuamos con lo que estabas diciendo. Sí, luego va a ser complicada esa declaración porque creo que se va a producir por videoconferencia. No sé si van a estar ellos presentes en la sala. Eso estaría muy bien que no lo pudiera decir nuestro compañero. Sí, ahora toman nota los pero creo que va a ser por videoconferencia. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de estos testigos, bueno, tienen una discapacidad de casi que llega al 85-90%, y no sé, en ese caso, ¿cómo se hacen este tipo de declaraciones? Mira, lo que está claro es que la Fiscalía pide 20 años de prisión. La Fiscalía, es decir, por tanto, hay que darle credibilidad en el sentido de que la Fiscalía no es una instancia de parte, ¿verdad? Y por tanto, como decía, en fin, el corresponsal, José Carlos, sí. Bueno, aquí hay cuatro personas en danza. En un primer lugar hay lo que ellos llaman un fraile postulante, que ha sido el condenado, ¿no? Que aceptó la pena, lo cual indica que, bueno, sí, efectivamente. Luego está el propio director,
el propio director. Hay además otro fraile y un tercero en discordia, que es un trabajador que ya no prestaba allí sus servicios, hacía años, pero que efectivamente iba por allí. Por la parte que corresponde a la orden franciscana, bueno, esto ellos están intentando que pase como un exceso de rigor, ¿verdad?, en cuanto a lo que podría ser unos supuestos malos tratos. Bueno, pues un exceso de rigor de una gente que tiene una disminución psíquica y que por tanto tiene que haber cierta disciplina, ¿no? Pero claro, el exceso de rigor, por lo que ha trascendido de la Fiscalía, pues eran bueno, guantazos en la cara, en el caso de un chico que tenía el 90% de disminución, tirones del pelo en el caso de otro muchacho que tenía un 70% de disminución, un puñetazo en el ojo dejándolo morado. Es decir, eso es el informe de la Fiscalía. Sí, esto es de la Fiscalía. Está constatado, esto no es algo que hayamos sacado de la por la prensa. investigación y la Fiscalía le acusa. Luego también están constatados los abusos sexuales en ciertas excursiones que hacían a determinados sitios del mar y tal, ¿no? Es decir, que no solo, según la Fiscalía, siempre hablando según la Fiscalía, había abusos sexuales a la hora de introducirse en el mar y tocamientos y tal, ¿no? Es decir, ahí describe algunas escenas un poco, pues, llamativas, ¿no? Como que salían los niños erectos, ¿no? Es decir, del agua y tal, ¿no? Cuando iban con el padre Manolo y tal. Esto siempre según la Fiscalía. Y luego parece ser que está constatado, también según el informe de la Fiscalía, que se acostaba con ellos en los centros de descanso donde iban y tal, les pedía que se metieran con él en la cama. Bueno, esto es lo que tendrá que dirimirse en el juicio. Yo no sé si esto es verdad o esto es mentira. Lo que pasa es que esto es una acusación muy seria de la Fiscalía. De todas maneras, también hay que decir que el juez impuso una orden de alejamiento a este franciscano. Es decir, y si no hubiese habido por lo menos indicios de que esto pudiera tener algún tipo de verdad, no creo que un juez hubiese dictado una orden de alejamiento. Y además luego hay otra cosa que me parece curiosa reseñar aquí, y es que la reina Sofía iba a ir a visitar ese centro días antes de que se produjera la investigación, o sea, de que se produjeran las primeras pesquisas policiales, las primeras actuaciones policiales. Y evidentemente alguien le aconsejó a la reina que no era buen momento para visitar ese centro porque estaba bajo la sospecha policial. Es decir, todo esto forma un cúmulo de indicios que evidentemente, es decir, habrá que dirimirse y habrá que aclararse en el juicio, siempre con toda la presunción de inocencia para sí, todo naturalmente, el mundo, claro. Porque incluso, bueno, hay testigos que fueron llamados por... Sí. Son 8 las personas que podrían haber sido víctimas de estos abusos. Por lo que sabemos por la mañana, lo que nos está comunicando nuestro compañero José Carlos, nos lo decía antes, hace un par de horitas, iban a declarar por videoconferencia, pero lo están haciendo en una sala paralela a donde se está desarrollando el juicio. Por lo visto no han querido todavía hacer declaraciones a la entrada, esperando a que los abogados sean quienes se pronuncien, ¿no? Claro. Pero no conocemos detalles todavía de lo que... Decir, si me permite, Mariló, que es verdad que hay varios trabajadores que han declarado a favor del padre Manolo y que dicen, bueno, que ellos, por lo menos en su turno, no habían visto ni presenciado, ni siquiera intuido que hubiera habido ni malos tratos ni abusos sexuales. Por tanto, como muy bien dices, Jorge, pues habrá que esperar a que sean los tribunales quienes se manifiesten. Pero bueno, cuando la Fiscalía dice lo que dice, pues la verdad es que, en fin, es bastante indicativo. Bueno, hablamos con Praxia, a ver si podemos hablar con ella. Ya saben que es el caso de esta mujer que decidió encadenarse al palacio de uno de los palacios de la Generalitat de Valencia, pues hasta que le digan lo que ella pide, que es dónde está su bebé, o por lo menos exhumar los restos mortales que ella considera que pueden corresponder a un bebé al que dio a luz el 23 de agosto de 1982 y que dice que le robaron porque hay unas incongruencias, es decir, estaba muy bien el 23, el 24 estaba en la incubadora y el 24 de repente no estaba en la incubadora. Creo que tenemos ya conexión con Praxe. Praxe, le pronuncio mal el nombre, pero es que es la primera vez que lo he oído en mi vida. Disculpe, ¿cómo es Praxe, no? Sí. Ya está. Praxe, sí. Bueno, pues estoy aquí con Ricardo Magaz, que es criminólogo, y Jorge Cabezas, y nos sumamos todos a esta tertulia. Le resumía a Jorge y Ricardo que yo he hablado esta mañana con Praxe y quiero que me cuente usted su caso realmente de lo que pasó ese 23 de agosto cuando fue a dar a luz. Hola, lo primero que quiero hacer es darles los buenos días a todos. Pues nada, yo lo que hablo lo tengo aquí escrito, yo no me invento nada. Yo doy a luz el día 23 a las 4 de la tarde. Se llevan a mi hija porque dicen que ha tragado suciedad. Yo en el momento, la veo en el momento del nacimiento, lo que sí yo puedo apreciar es que mi hija es un bebé totalmente normal. Entonces se la llevan y
tapada, y mi madre y mi marido están en la puerta, se entran corriendo, mi madre y mi marido salen detrás, pero se meten en una puerta a cual no pueden abrir ni mis familiares, ¿no? Entonces, luego yo pregunto por mi hija, a mí me dejan sola en paritorios y al ratito, unos 10 minutos o eso, vuelven. Me terminan porque me dieron puntos y me llevan a la habitación. Yo preguntaba, pues claro, ¿dónde estaba mi hija? Que cuándo me la iban a traer. Me quedé dormida y me desperté a eso de las 10 de la noche, porque ellos me decían que me la traerían, pero no me la traían. Entonces, cuando me despierto, yo vuelvo a preguntar que cuándo puedo ver a mi hija, y ellos me dicen que ya es tarde, que al día siguiente pues me traerían para ver a mi hija, lo que nunca llegó a ser. ¿Le dijeron en algún momento que había nacido con alguna malformación? No, yo me entero por mediación de un informe que me dan a mi alta, que yo no sé el día que me dieron de alta, yo lo que sé es que este informe salió conmigo del hospital. Y usted lo tiene, esas pruebas las tiene. Sí, sí, claro. Gracias a Dios lo tengo, y es por todo esto por lo que he podido mover, porque yo, claro, desde a mí entonces nadie me va a negar lo que yo vi. Desde 1982 está luchando. A ver, yo sufrí mucho. Yo en aquel entonces, yo tenía 20 años, me casé joven porque estaba casada, porque hay documentación que da a entender como si yo hubiese sido madre soltera. No, yo era una madre casada, felizmente, gracias a Dios. Entonces yo empecé a buscar, aunque siempre lo he sabido, pero claro, yo decía que mi hija la habían incinerado, porque ¿cómo contaba yo? ¿Cómo decía que no me habían dado el cuerpo de mi hija? Entonces yo siempre decía, mi hija la han incinerado. Pero lo decía... Está, pero siempre me quedaba... O sea, por una paz social, ¿no? Porque los vecinos ni nadie le comentaba nada. Claro, porque no me comentasen nada, porque bastante dolor tenía yo el no saber qué hicieron con mi hija. Ya. Ese dolor lo he tenido durante 28 años y yo empiezo mi búsqueda en septiembre del 2011, que hay una reunión en Catarroja, en una reunión de asociaciones en Catarroja. Desde ese día, esa reunión fue sábado. O sea, 11-12, estamos en el 2013. El lunes, vamos a ver, y llegará un momento en el que Praxe, no sé, su caso se está investigando, porque eso sí que me han dicho que se está investigando. Lo que pasa es que va lento. Yo creo que sí. Yo creo que sí, no creo que me la hayan cerrado, no lo sé. Es la información que tenemos. Bueno, ahora decide que se encadena. ¿Hasta cuándo piensa quedarse ahí? ¿Se da cuenta que ahí va a hacer calor, va a caer una temperatura insoportable de día, de noche, tiene que comer, tiene que ser atendida? Soy muy consciente de eso, porque esto no ha sido una cosa de hoy para mañana. Esto yo lo vengo diciendo muchos años, y las personas ¿Pero su familia que tengo qué le detrás dice? de mí... ¿Le apoyas? A ver, mi familia, mi madre, claro, me apoyan. Lo que pasa es que no quieren que sufra. Pero claro, tienen que entender que igual que mi madre sufre por mí, yo sufro por mi hija. Bueno, Jorge y Ricardo le quieren hacer algún comentario también, Praxe. Permítame. Sí, no, muy bien. Sí, yo le quería decir, es que usted no confía en nada en la investigación oficial, en la investigación que se pueda estar haciendo ahora mismo por parte de la policía o de la oficina esta de desaparecidos, porque dar este salto y convertirse en madre coraje es que no confía usted mucho en ello. Yo sí que creo que estén investigando, porque además me consta, en mi caso me consta, pero lo que pasa que no hay suficiente personal para investigar todo esto, porque son 300.000 niños, entonces necesitan que haya mucha más gente investigando todo esto. Por eso tal vez va tan lento. Ricardo. Sí, entiendo por lo que dice que, lógicamente, su hija no fue, digamos, inscrita en el libro de familia ni tampoco en el registro civil, sí, ¿verdad? Pues le voy a contar una curiosidad, que las monjas me dicen que, aunque allá mi hijo ha muerto, me la van a poner en el libro de familia y consta como hembra de doña tal, para que me diesen las 3.000 pesetas que se daban en aquellos tiempos por
por nacimiento. ¿Y finalmente O la sea inscribieron que, en el libro de familia? Como feto, sí, para que cobrase ese dinero, haciéndome un favor. Claro, es lo que se llama supuestamente. legajo de abortos, sí. Es decir, como no tuvo 24 horas de vida, no era persona jurídica, en efecto, sí. Claro, se considera exactamente. En fin, Praxe, seguiremos su caso. Gracias. Pero, Ánimo. a ver, un momento. Yo quería comunicar que no estamos en contra de la Iglesia, no estamos en contra de nadie, porque todas las personas no fueron. Entonces, nosotros no estamos en contra de nadie, simplemente somos madres que queremos saber la verdad, porque no nos podemos morir con la pena de qué pasó con nuestros hijos. Entonces, hago un llamamiento también a todos los adoptados, que yo me consta que hay adoptados que no quieren saber nada de sus padres biológicos, porque han dado en buenas familias, y bueno, yo lo llego a entender, pero que piensen todos estos hijos adoptados que puede ser que un día necesiten saber su origen y necesitan saber sus orígenes, porque pueden tener hijos, Dios quiera y a ninguno le pase, pero puede haber una enfermedad, puede haber muchas cosas. Praxe. Entonces, simplemente por eso sí. tienen que buscar sus orígenes. Está bien. Praxe, gracias. Seguiremos pendientes de su, Gracias de a su vosotros. pelea, Bueno. ¿de acuerdo? Y quería hablar ahora con Muy Gemma bien, García, que es la muy fiscal bien. delegada de menores de Valencia. Señora García, buenos días, fiscal. ¿Me escucha, señora García? Sí, yo Fiscal. os oigo muy bien. Bueno, estaba escuchando, me imagino, a Praxe Maxia, ¿no?, sobre Sí, su caso. sí. A ver en qué nos puede aclarar usted este caso concreto, ¿no? Es No, decir, este caso concreto no lo puedo aclarar. Pero, bueno, pero me iba a- Porque es el de ella. Si ella necesita cualquier aclaración, yo creo que todos los denunciantes nos saben que estamos a su disposición y los atendemos por separado, Es que ella- en grupo, en asociaciones. Pero sí. es que como ella estaba diciendo, y sabemos Sí. nosotros que está en curso su caso, pero Sí. que va muy lento. Entonces, claro, aquí una persona que nos está viendo en casa diciendo esta pobre mujer no tiene a su No. hijo desde el 82, Claro. se ha puesto a pelear ahora por buscarlo, está en trámite, esto es muy Claro. lento, ¿qué va a pasar? ¿Se van a encontrar o no se van a encontrar? Por lo Vamos menos a la ver. respuesta No, a lo que sí, ocurrió. Yo sí que puedo referirme a todos los temas y cómo están yendo las investigaciones. En el caso de Valencia, ¿eh? Porque en otros sitios no lo sé. Nosotros aquí tenemos unas 123 denuncias y se han producido a partir del año 2011. Entonces sí que es verdad, y ella lo dice, pues que hace falta muchos recursos. Lo que yo sí que quiero es que quienes nos oigan tengan la confianza de que tenemos esos recursos, porque este ha sido un tema prioritario para el anterior fiscal general del Estado y para el actual. Pero Hay- suficientes recursos, señora Sí. García, porque... Bueno, vamos a ver, nunca son suficientes. Va muy lento, Podemos- para ellos es muy lento. Sí, pero no va lento por falta de recursos, sino por la dificultad de la investigación. Ajá. ¿eh? Entonces, tenemos que pensar que son asuntos muy antiguos. Ha habido que investigar mucho en archivos provinciales para encontrar la documentación de los historiales médicos, de la que no siempre se dispone. Hay que hacer investigaciones porque, claro, cuando sucede Y se un da hecho... cuenta de todas estas investigaciones que hay muchos casos que son realmente bebés robados. No, no tanto. Lo que sí que estamos viendo es que hay muchos casos de personas que desafortunadamente perdieron un bebé y que no llegaron a verlo y a culminar el duelo, ¿vale? Entonces ha sido como un duelo que ha estado latente muchos años. Y de lo que se trata ahora, en algunos supuestos, es enterrar no a esos muertos, sino a ese duelo que quedó. El duelo. De hecho, de todos los casos que en Valencia, insistimos porque es la fiscal delegada de menores de Valencia, señora García, de todos los casos que está en su mano, ¿cuántos le han llegado a su mano y cuántos son bebés robados realmente? no se puede saber. Esto es precisamente lo que se está investigando. Pero de los que le ha llegado a usted hasta el De momento... los que nos están llegando, yo creo que vamos a quedar a lo mejor con una certeza relativa, porque ya digo, no sé hasta qué punto vamos a poder encontrar a los responsables y sentarlos en un banquillo, pero yo creo que se va a quedar en torno a un 20%. El 80% afortunadamente no son bebés robados. Sí. No. Jorge No Cabezas... no tenemos elementos para afirmar que Claro. sean bebés robados. Jorge Cabezas le hace una pregunta, Sí, señora sí. García. Yo quería preguntarle, según su conocimiento, ¿existía o ha existido una trama organizada para el robo de bebés?
Una trama organizada, evidentemente delincuencial. Nosotros, para poder determinar esto, en un principio lo que hicimos fue dividirlos por hospitales, porque había más posibilidad de que hubiera identidad en el asistente al parto, el doctor, la comadrona, etcétera. Y en este sentido, en ninguno de los hospitales podemos ver una red porque haya similitud entre los autores de todos los hechos, de los hechos relativos a un mismo centro hospitalario. No, también puede ser que no tengamos el nexo de enlace entre todos los hechos para determinar la posibilidad de esa red, pero una red con vinculación en diversos hospitales, no. Ricardo en Valencia, Magaz, señora García, Ricardo Magaz, que es criminólogo, también le quiere hacer una pregunta. Sí, quería hacer una pregunta más de corte, digamos, jurídico. Bueno, hay una corriente jurídica que aboga porque estos temas sean considerados detención ilegal con el fin de que no prescriban, porque claro, ha acontecido un montón de años, ¿no? Sí. O que en todo caso pudiera ser, digamos, catalogado de delito de lesa humanidad, pero siempre con este fin de que no prescriban. ¿Qué nos puede decir en este sentido? Bueno, yo creo que al no poder determinar la existencia de una implicación de un gobierno, de una implicación de una autoridad, sino simplemente acciones individuales, en muchas ocasiones que pudieran estar motivadas por una malentendida buena voluntad, ¿no? Vamos a buscar una familia mejor, porque quien atendió al parto, quien vio a la señora que dio luz no le pareció la madre oportuna. Pues yo creo que van más por acciones individuales y tenemos que irnos además a materias muy seguras. Y hay ahí la posibilidad de que hubiera detención ilegal, sustracción de menores, falsedad documental, suposiciones de parto, porque luego después hay varios delitos y sinceramente intentamos abarcarlos todos. ¿Tendría derecho, imagine, o yo me imagino, que ustedes en la investigación dan con un chico que es un bebé robado? Sí. ¿Ustedes se lo dicen a él? Bueno, ¿y cómo lo hemos encontrado? Por la demanda de la madre. Es que es muy difícil, porque nosotros lo que vamos es a intentar determinar si a esta señora se lo quitaron. Claro, pero luego después localizar al chico es muy difícil, salvo que esta persona compareciera aquí a Fiscalía y dijera: yo fui adoptado de una manera irregular y quiero saber mis orígenes. Entonces hay más una voluntad positiva por las dos partes. Si no, nunca lo vamos a localizar, nunca, es muy difícil. Con el ADN tiene que se presente él, no puede ser de otra forma. Claro, es que como estaba diciendo Praxa, le decía, es que hay muchos hijos que son bebés robados, que saben que son adoptados y que no quieren arriesgarse a cambiar de familia porque están muy cómodos. Bueno, yo os apuntaría además otro dato para que lo tuvierais más complicado y hubiera más debate, y es la siguiente cuestión, y es que la mayoría de estos supuestos de los niños que fueron robados, algunos se nos ha dado, y este caso es muy claro en los expedientes que se iniciaron en Valencia y después se han derivado a Melilla, son niños que figuran como hijos biológicos. O sea, no todos los niños robados figurarán inscritos como niños adoptados porque se simulaban partos. Y entonces en la documentación de estas personas figuran como hijo biológico. O sea que todavía peor, ¿no? Es muy difícil. Claro, es que eso es imposible. Es muy difícil, es muy difícil. Yo quería preguntarle, ¿existe colaboración por parte de los archivos de la Iglesia, por parte del registro, por parte de los hospitales? ¿Está existiendo toda la colaboración necesaria y deseable para llegar a buen puerto? Sí, aquí vamos a ver, hay dos vertientes. Los particulares se encuentran siempre que ellos quieren acceder a toda la documentación, y esto es muy difícil, salvo que sea su propio historial médico, el historial médico de sus padres, etcétera, pero no pueden acceder a todo el historial médico de un centro, ¿no? Porque aquí existe la ley de protección de datos. Entonces, pero nosotros lo hacemos a través de la fuerza y cuerpos de seguridad, y aquí afortunadamente estamos teniendo toda la colaboración. Y la Iglesia muchísimo. Yo creo que la Iglesia se ha tomado este tema como un tema, digamos, prioritario a la hora de mostrar colaboración. ¿De qué forma, y no obstaculizar. ¿De qué forma colabora? Pues fácil. Si nosotros pedimos fichas bautismales, expedientes bautismales, las aguas primeras que se daban a los bebés, si pedimos exhumaciones en cementerios que sean de la Iglesia, todo siempre, y aparte nos han dicho que todo que le pidamos, o sea, que pidamos. Y hemos tenido muchas reuniones. No solo en Valencia, supongo que esto se extiende en toda España. Bueno,
Yo creo que sí, porque cuando la Iglesia adopta postura, la adopta a nivel general. Y ahora yo, una por lo cosa, menos, la experiencia señora García, sí. ¿cuántas personas cree usted que están implicadas, que hayan trabajado en los hospitales y que hayan participado en ese robo de bebés? Pues vamos a ver, tenemos que ver que hay personas que pueden haber tenido una actuación consciente y otra inconsciente, que no sepan que han estado participando, pues sencillamente porque hay mecánica burocrática, y en este sentido puede haber miles de personas. ¿Miles? Claro, todas las que estaban trabajando en un hospital y veían que el funcionamiento era de una manera y que los niños salían, pero no tienen por qué saber. Por eso yo muchas veces... Que no queda todo en Sor María, vamos. Claro, yo muchas veces pienso que a lo mejor algún día viene una persona y dice, mire, pues yo es que he empezado a pensar y me he dado cuenta que esto que vi y que vi normal, y vienen y colaboran, y esto nos resultaría magnífico porque resolvería muchísimas dudas. A ver, el señor Magaz también le quería preguntar una cuestión, ¿no? ¿Sí? No, bueno, más que preguntar, decir que efectivamente de esos 300.000 niños no todos eran robados, sino que a veces había adopciones irregulares y compraventa, que es este último caso al que se está refiriendo la fiscal. Claro, pues... Yo el tema económico no siempre creo que se produjera, pero sí ha habido casos de quien ha venido, ya digo, los supuestos de Melilla, que el procedimiento se inició aquí en Valencia, sí que reconocieron que me dio dinero, y no todo el mundo tiene la valentía, porque hay que tener mucha valentía de venir, reconocer, decir que fue un determinado procedimiento por dinero y querer de esa manera colaborar a quienes ya consideran sus hijos. Claro. Pues Gemma García, fiscal delegada de menores de Valencia. Yo un momentito, sí. como la señora ha tenido una intervención, yo también quiero decir que... su minuto, sí. Un minuto. Claro. Y es que, por favor, que la gente confíe, que se está trabajando, que se está tardando, pero en los casos en los que se pueda determinar la responsabilidad se va a conseguir, y que nos tienen con la puerta abierta para lo que necesiten. Igual que hoy os lo estoy contando, se lo contamos también a ellos, que sigan confiando en nosotros. ¿Sabe lo ya he terminado. ¿Sabe lo que cuando termino un programa, cuando hablo con mis compañeros y hablamos de lo que hemos hecho a lo largo del programa, digo, fulanito era fantástico? Pues usted, señora fiscal, es fantástica. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes también. Da gusto así, de verdad es que así trabajas en la información, sin problemas, sin tensiones y con total claridad. Muchísimas gracias una vez más, señora García. A vosotros. Gracias. La verdad es que me sumo a este aplauso porque es una persona increíble, vamos, una fiscal de chapó. Sí. Cierto. Da gusto, trabajáis. Sí. Bueno, pues alguna recomendación final, si quieres. Sí, dime. ¿Qué podemos decirle a la gente que nos está viendo y que sospecha que ha podido ser producto de un robo, de una compraventa, o en definitiva que es una persona irregular, ¿verdad? Bueno, pues hay 6 pasos a seguir, ¿no? Primero hay que ir al registro civil y pedir un certificado de nacimiento. Luego hay que ir al hospital, lógicamente, para hacerse cargo del expediente clínico. Pero aquí hay una pequeña trampilla, que es que la ley antigua solo obligaba a los hospitales a tener durante 5 años las historias clínicas, claro. Luego hay que ir al cementerio, como muy bien ha dicho la fiscal, para pedir la exhumación, ya sea de un nicho, ya sea de una fosa común, porque los legajos de abortos iban normalmente a fosas comunes, ¿no? Y luego finalmente, hay que hacer un paso obligado, que es formular denuncia, bien en el juzgado, bien en la policía, bien en la Guardia Civil, y ya uno de los puntos finales es pedir la exhumación del cadáver del niño, ¿verdad? Y finalmente hacer las pruebas de ADN. En cuanto a las pruebas de ADN, hay que decir que tienen que ser en laboratorios oficiales con el fin de que tengan validez judicial y sobre todo algo muy importante y que todos los que nos están viendo van a comprender, el hecho de que no se pierda la cadena de custodia, porque si no invalidaría todo el expediente. De todas maneras, la fiscal ha revelado una cosa que yo creo que es importantísima, y es que muchos de estos niños figuran como hijos biológicos, con lo cual ahí se abre un proceso de investigación. Y simplemente un último dato que no sé si es verdad o mentira, creo que es verdad, pero creo que a Praxe la Policía Municipal la ha multado por saltarse algunas normas urbanísticas y tal. Bueno. Nos lo ha dicho esta mañana. En fin, sin comentarios. No, porque lleva desde el sábado ahí. En fin, cada uno tiene... La policía no tiene la culpa. Tiene que cumplir con su... la policía cumple con su labor, pero claro, ponerte una tienda de campaña en medio de una calle, pues tiene una sanción. Y ellos hacen su trabajo y ella... esto no es un ataque a la policía, es un poco al sentido común, es decir, tampoco merece la pena... Bueno, Jorge, gracias, y Ricardo Magaz, nos vemos otra vez.